suceder ya en la última semana, ¿cierto? La ultimita semana, cuando estábamos organizando la presentación de los ensayos y organizando los grupos de trabajo, las tríadas o los consorcios, como yo les definí. Ya todos pudieron observar la definitiva de su periodo. Ahí está el 100% de lo que usted trabajó, distribuido en varias actividades. 2 actividades cognitivas, 2 actividades procedimentales, 4 actividades actitudinales y una última actividad que fue la organización del ensayo, distribuidos en una nota procedimental, en una nota cognitiva y en una nota actitudinal. A lo largo de esa última actividad, la organización de los grupos de trabajo, pues nosotros tuvimos primero una reunión de presentación de la propuesta. No asistieron todos, pero sí la gran mayoría. Yo les facilité el link del video. Luego tuvimos una reunión de asesoría. Y en el transcurso de esa reunión de presentación y la reunión de asesoría, pues hubo un tiempo en donde pocos grupos, solo por mencionar 2 que recuerdo, entraron en conversación conmigo vía WhatsApp. Y ahí organizamos algunas cosas. Lo que sí me extraña de sobremanera, o sea, no es coherente, es que siendo lo suficientemente honestos, desaprovechemos espacios como el que tenemos o como los que tuvimos. Eso no se va a volver a presentar. Como los que tuvimos, desaprovechemos esos espacios para decir las cosas en el momento en que deban decirse y frente a la persona pues que deba decirse. Entonces yo les voy a pedir el favor de que activemos las cámaras, por favor. Desafortunadamente solo hay 16 asistentes de 30, en mayoría. Vamos a activar las cámaras, por favor. Gracias, José. Emanuel. Natalie Soto. Bueno. ¿Qué pasa con el resto de las cámaras? Ya usted sabe que eso es una política en la presentación de esta actividad. Profe, pues yo sí, o sea, es que no es tanto el problema de mi cámara, sino el computador, que cuando lo activo se traba y entonces me saca de la reunión y eso, porque no he podido solucionar el problema del internet ni del computador. Ok. Listo. Profesora, a mí Bueno, me pasa lo mismo. Si yo prendo la cámara me va a terminar sacando. En Zoom no tengo problema, pero esta aplicación es como que más pesada, no sé, y si esto me va a terminar sacando. consume más memoria del computador o del celular. Bueno, recordemos que estamos grabando la clase desde las 7:00. Yo sí les quiero decir esto porque hubo comentarios de algunos estudiantes de 11A, precisamente, que le dijeron a otros profes
que lo que había generado mi asesoría era más confusión de la que tenían, ¿cierto? Entonces, en virtud de eso, pues yo le mandé a su coordinador, antecitos de que ustedes enviaran el trabajo, antecitos de ese jueves, que tanto lo aclamaron ustedes, porque inicialmente en la reunión de profesores había dicho que era el miércoles, la coordinadora luego dice que era el jueves. Bueno, igual un día más, un día menos, no hay problema. Pero lo que sí me extraña es de que no existe una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se espera, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos esos ensayos? Primero, el que organizó toda esta situación fue una propuesta que hice personalmente en el área de naturales. A los demás profesores les agradó, incluso a otros profesores de otras áreas. Por eso se vinculó castellano, por eso se vinculó inglés. Organicé un único correo que les mostré. Ese correo lo abrí yo. Allí los primeros 16 trabajos que fueron enviados incluso antes del jueves, yo los bajé, organicé una carpeta, califiqué, propuse unas observaciones, luego eliminé esos 16 trabajos y así se los fui pasando a la señora Jenny. Ella eliminó los otros 16 y así sucesivamente. En ese sentido, jóvenes, sí quiero dejar claro con ustedes lo siguiente. Yo les voy a mostrar aquí. Mírenlos aquí. Ahí está esa carpeta. ¿Cierto? Para no decir de que esa nota que les coloqué o fue inventada o yo no revisé. Aquí están todos los ensayos que yo revisé. Y aquí está la nota de los demás profesores que me pasaron. Yo les voy a abrir la mía. Miren, a cada uno de los ensayos, por ejemplo, a mí me tocó el grupo de Sofía, Oscar, Isabela, Paulina, María Camila, Adriana, Kilian, Kevin y María. Estos. Mire el día que los revisé, mire el día que ustedes los enviaron, mire la nota, cómo se llamaba el título que usted le colocó a su ensayo y qué observación le hice personal. Argumentos sólidos y referenciados con normas APA claras y citas de científicos y o documentos o estudios. Errores ortográficos, imprecisión de argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fue una valoración seria, honesta, que me tocó cierto tiempo elaborar esto, pero eso lo hago yo porque me gusta justificar mi trabajo, ¿verdad? Entonces, no le veo ninguna justificación al hecho de que nosotros hayamos podido comentar eso, de que lo que yo hice en la asesoría fue confundirlos. ¿Y por qué sacaron ese montón de notas? Algunos. No sé. Entonces no hay como que una coherencia entre esas cosas. Y los comentarios que se dijeron básicamente fue de 11A. Algunos de 11A. 11B, nada. 11C, nada. 11D, nada. Y fíjate que en el documento que les acabo de mostrar hay ensayos de todos los grupos. Hay ensayos de todos los grupos. Bueno, entonces en ese sentido, jóvenes, quiero dejarles claro eso, ¿cierto? ¿Cómo se evaluó? ¿Qué se revisó? Si fue verdad que el profesor leyó o no leyó mi artículo, ¿qué me sacaría? ¿Por qué me colocó eso? Etcétera. ¿Verdad? Hubo algunos estudiantes que tenían inconvenientes académicos antes de ese ensayo. Entonces ese ensayo se convertía
en una nota de nivelación. Y como usted sabe, la nivelación en el colegio fluctúa la nota entre 3.4 y 3.9, ¿cierto? Dependiendo cómo tuviese la nota antes de y después de, ¿cierto? Sin embargo, pues ahí en la plataforma están todas esas especificaciones, están sus notas. Algunos tuve que organizarles una situación, sobre todo lo que estaban nivelando, para que la nota se ajustara al rigor de la nivelación. Entonces yo voy a tomar estos primeros 15 minutos, que ya me quedan 2, para hacerles una invitación muy sincera, muy amable, en buenos términos, muy cordial, sobre todo ahorita que estamos empezando ya este último semestre. Sobre todo también que este periodo número 3 correspondería al 75% de cada una de las asignaturas que estamos trabajando. Entonces vamos a darla toda, vamos a poner de nuestra parte más de lo que hemos hecho hasta ahora. Los que han venido en un pico alto de esa actitud y de ese desempeño académico, mantengámonos allí. Y los que no hemos podido llegar hasta allá, hasta ese pico alto, precisamente subámoslo a pausa, subámoslo con nuestras potencialidades. Insisto, desde el primer momento en que comenzó esta situación, marzo, no es la intención aquí dañar ni perjudicar académicamente a nadie, pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo, a no justificar por qué me colocó tal o cual nota, o si estoy o no de acuerdo con esa valoración, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa es la invitación. Vamos a terminar esta situación de la mejor manera, y la única manera es siendo precisamente lo más responsable posible. Fíjate que solo hay 17 estudiantes. El resto es probable que tengan inconvenientes, pero no sé, no conozco ninguna excusa al respecto. Bien, hoy es la primera clase de la semana, y en este primer encuentro hablamos de un encuentro de inorgánica. Yo no quiero comenzar la clase de una haciendo ejercicios, ni mucho menos. Lógico, porque nos quedó pendiente un ejercicio de equilibrio, pero no quiero empezar resolviendo el ejercicio, sino precisamente haciendo una especie de recapitulación, de ubicación en contexto, a mirar qué fue lo último que trabajamos en inorgánica. Precisamente lo último que trabajábamos en inorgánica tiene que ver con estos dos referentes, que son los últimos de inorgánica: cinética y equilibrio químico. Ahí hay dos cosas. De esas dos cosas hemos venido hablando, o habíamos venido hablando, en que son aparentemente diferentes, pero en realidad cuando ya uno empieza a mirar la temática, notamos de que son muy complementarias. Entonces yo quiero comenzar recordándoles algunas generalidades. En esas generalidades, por ejemplo, quiero comentarles que cinética tiene que ver con movimiento, por aquello de la parte de la energía mecánica. Y ese movimiento me va a generar o una velocidad o una rapidez, o lo que decíamos, si la reacción sucede muy rápido o sucede lentamente. Si una reacción sucede es porque debe haber ocurrido una rotura de enlaces, una reagrupación de elementos, y eso me genera que se me formen productos en cierto tiempo, ¿verdad? Lógicamente, se forman productos si ocurre lo anterior. De lo contrario, es difícil que suceda. Por lo tanto, se puede plantear como objetivo de cinética, el estudio de la cinética, como medir, si se puede utilizar el término, medir una velocidad de la reacción, y también encontrar las ecuaciones que relacionen esa velocidad, qué tanto se forma, qué tanto se consume a través del tiempo. En ese sentido, de a través del tiempo, estaríamos en el escenario de que suceda o no una reacción química. No siempre que hayan reactivos ocurren reacciones químicas. Me voy a ir un poquitico más adelante. Porque esas reacciones químicas dependen
de estos 5 componentes que hemos venido repitiendo desde que hablábamos por allá en soluciones de solubilidad. ¿Qué tanta cantidad estequiométrica existen de los reactivos? ¿Qué tanta incidencia tiene la temperatura para que una reacción suceda o no? Claro que la tiene de manera directa. Si hay catalizadores, analizábamos nosotros varias gráficas, si el tiempo aumentaba o disminuía, si el proceso era a la derecha o era a la izquierda. Todo eso vamos a recordarlo hoy, antes de comenzar a resolver el último ejercicio para destinarle las 2 horas a orgánica, ¿cierto? Porque estamos terminando, nos hace falta una partecita de esto, que es un complemento de 10º grado por allá de nomenclatura, cuando les hablaban de ácidos y de bases. Vamos a mirar cómo se calcula ese pH y cómo se calcula el pOH. Un segundito, hay alguien que está emitiendo aquí, Gabriela del Estel y break. Entonces, en esos 2 momentos tendríamos que recordar lo siguiente, ¿cierto? Que si existe una mayor trituración en los reactivos, o sea, si hay más superficie de contacto, la reacción va a suceder de una manera más rápida. Una pastilla o 4 pedazos de pastilla, si las combinamos en cierto volumen de agua, ¿cuál de los 2 componentes o de los 2 escenarios terminan realizando más rápido el proceso? Pues cuando trituramos o cuando partimos la pastilla en 4 segmentos, ¿cierto? Grado de división de los reactivos. O si los 2 reactivos tienen la misma naturaleza, o sea, si ambos son inorgánicos o ambos son orgánicos, eso tiene que ver muchísimo. Un ejemplo facilito: una gota de aceite en agua, o en su defecto, una cucharada de azúcar en agua, o una cucharada de sal en agua, o una cucharada de vinagre blanco en agua. Entonces allí tendríamos que mirar qué tanto incide la naturaleza de los reactivos, si ambos son inorgánicos, si son solubles o no lo son. Por eso quiero volver a comentar estas 5 palabritas, ¿verdad? Todas son directamente proporcional con respecto a la cinética. Si eso sucede, es probable que encontremos varios escenarios, ¿verdad? Si ocurre o no ocurre, esto lo explicamos también en clases anteriores. Si las roturas son las adecuadas, si una rotura tiene que ver con simple desplazamiento. A ver, ¿dónde coloco esto para que no es? Aquí. Simple desplazamiento o si es de doble desplazamiento. Entonces, si yo analizo estos 2 esquemas, aquí me dicen que hay 1, 2, 3 moles de algo que es azul, hay 1, 2, 3 moles de algo que es rojo, en el gráfico de la izquierda, donde está el cursor ahorita. En el de la derecha ya encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 azules, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos. Si yo comparo momento 1 o escenario 1 con momento 2 o escenario 2, mientras más concentración haya, es más frecuente la colisión entre las partículas. Esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta y estas 2. ¿Cierto? Aquí hay más con respecto a este. Me dicen, fíjate, sin mirar esto, me dicen que como aquí hay 3 con 3, o sea, la estequiometría sería 3 moles azules, 3 moles rojas, acá 6 con 6. Me dicen que aquí, como hay menor concentración, pues va a haber una menor frecuencia de choque, por lo tanto, la reacción sucede, es probable, pero con una menor velocidad. Razón: la concentración es baja, la estequiometría es baja, la frecuencia de choque será baja. Si nos vamos acá es todo lo contrario. ¿Ves? Por eso me dicen aquí hay un errorcito, este gráfico lo bajé de internet, me dicen que hay menor concentración. No, hay mayor concentración. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 azules. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rojas, si lo comparo con esto. Entonces aquí es mayor concentración.
Si hay mayor concentración, la frecuencia de choque será, como diría, por ejemplo, la profesora Jenny, o de colisiones moleculares. Si hay mucha mayor congestión vehicular, es más probable que algún vehículo choque al otro, ¿verdad? Que tipo 2 de la mañana en Sincelejo, transitando por una calle, que 12:30, por ejemplo, del mediodía. Mayor velocidad de la reacción, momento 2 con respecto a momento 1, ¿cierto? En ese sentido, miren, aquí volvemos a mencionar los catalizadores. Reacción sin catalizar o reacción catalizada por ácido. Sucede más rápido que, o sucede con una mayor, míralo aquí, con una mayor efectividad, por decirlo de una manera, en el momento 2 que en el momento 1, siempre y cuando exista energía potencial, ¿cierto? Energía potencial. Bueno, ya esta es repetición de la repetidera. Quiero ir aquí, que explicábamos también en clases anteriores cuando hablábamos sobre todo de entalpía. En estos tres elementos que tenemos, azul, verde y morado, teniendo en cuenta la energía en el eje vertical como dependiente del transcurso de la reacción en un proceso exotérmico, si es exotérmico, entonces R tendría que estar por encima de P. Por eso la entalpía aquí es negativa, eso lo habíamos explicado. Proceso contrario de exo, pues deberíamos trabajar con endotérmica o proceso endotérmico. En ese sentido, los productos deberían estar por encima de los reactivos, ¿verdad? Por eso delta de H es superior o positivo, superior a 0. Me dicen aquí que en un proceso endotérmico la energía de activación con catalizador positivo es menor que con respecto al catalizador negativo. Estaría aquí el morado, ¿cierto? El proceso ocurre sin catalizador en el verde. Si lo comparo con catalizador positivo, ¿cierto? Dice aquí que el catalizador positivo disminuye la energía de activación, o sea, se requiere menor energía para que el proceso suceda con catalizador positivo que con catalizador negativo, ¿cierto? Para ponernos ahí en contexto. No, repetición de la repetidera, eso lo habíamos explicado, esto también, habíamos visto esa ecuación también, igual que esa. Bueno, recordar que si yo hablo de equilibrio químico, es un equilibrio dinámico, porque los reactivos en el mismo proceso sucede de reactivos a productos que de productos a reactivos, que el proceso es dinámico. La velocidad tiene que ser iguales. Y recuerde que el equilibrio se encuentra cuando las concentraciones de reactivos disminuyen con respecto a la concentración de los productos. Los reactivos deben empezar con una concentración altísima y los productos deben empezar con una concentración baja. Mientras los reactivos disminuyen, los productos aumentan, ¿verdad? Más o menos. Bueno. Si hablamos del sistema en equilibrio, puede suceder que ocurran modificaciones de temperatura, exotérmico, endotérmico, por ejemplo, concentración de reactivos y productos, o que exista una presión por variación de volumen. Recuerde que el volumen y la presión son inversamente proporcionales en gases. Volumen y presión inversamente proporcionales en gases. Si ese sistema en equilibrio se modifica y cambia, obviamente, a un nuevo estado de no equilibrio, entonces es todo lo contrario a lo que estamos diciendo aquí. Es probable que ocurra una modificación en ese proceso de no equilibrio, lo que veíamos por allá en inorgánica de tautomería, de orgánica en tautomería, perdón, que lo vamos a tocar mañana, a retocar mañana. Aquí obligamos a hablar necesariamente de este señor, que lo empezamos a ver por allá con un video antes de esta semana de receso.
Le Chatelier era un francés que me decía que el sistema responde oponiéndose a la perturbación y alcanzando un nuevo punto de equilibrio. O sea, si disminuye la concentración en los reactivos, pues va a aumentar la de los productos. Eso en esencia es lo que decía Le Chatelier, ¿cierto? Si miramos esto como un proceso, vamos a ver aquí un momentico, aquí mejor. Si miramos este esquema para formarse amoníaco de una manera industrial, me estoy dando cuenta aquí que hay muchísimos procesos intermedios, por decirlo de una manera. Hay presencia, por ejemplo, de productos intermedios. Se forman vapores y esos vapores deberían salir para que la presión interna del sistema esté en equilibrio. Si esa presión de vapor no se equilibra, este sistema podría ponerse en peligro y obviamente explotar. O sea que aquí debe haber una válvula que me controle precisamente la presión de vapor interna. Si hay presencia de catalizadores, mira este montón de temperatura que me dicen aquí 500 grados centígrados. Si el agua tiene como punto de referencia de ebullición a 100, imagínate, 500 grados, hay una temperatura altísima. Por eso observamos que aquí hay presencia de un refrigerador, o sea que me va a condensar los gases producto de esta descomposición que van a ser útiles con respecto a la disminución de temperatura, y esos gases se me van a formar en una estructura líquida. Un momentico, aquí parece que ya el tiempo pasó, para que ustedes no tengan inconveniente. No, ya tenemos tiempito. Querían tener clase con nosotros, profes. En este proceso, yo voy a salir de aquí para ampliar. Voy a ampliar esta gráfica porque me interesan varias cosas aquí. Por ejemplo, vamos a analizar esta gráfica. Colocar esto por aquí. Bien. Ay, perdón. Si a nosotros nos dijeran, bueno, ¿cómo podemos entender nosotros este proceso y dónde se encontraría aquí el equilibrio? Entonces yo no voy a empezar por mirar la parte final. Esta es la parte, aquí desembocan dos cosas. Unos gases provenientes del reactor, que a su vez va a tener una conexión directa con este, y va a tener un compresor aquí. ¿Qué significa el término compresor, o compresión, que decían por allá en grado 10, cuando hablaban de los gases? La compresión es aumento de presión para que un gas, si yo aumento la presión, estoy disminuyendo el volumen y va a ser tan cerca, esas moléculas van a estar tan cerca que terminarán convirtiéndose en un líquido, ¿cierto? Míralo aquí. Pero antes de que esto suceda, o de que entre este proceso del reactor a ser parte de todo este sistema, de este engranaje, tiene que haber un inicio. Entonces yo voy a partir este esquema en dos partes, de la redundancia. La parte final, que es cuando se me forma amoníaco, y la parte inicial. Nosotros decíamos, un segundito, míralo aquí, en un ejercicio que estuvimos haciendo, equilibrio químico 11A, míralo aquí. Esta ecuación me está representando el proceso que me están diciendo aquí. En el amoníaco, entonces van a participar dos gases. El nitrógeno, que está en el grupo 5A, primer elemento, y el hidrógeno, que está en el grupo 1A, primer elemento. Como su densidad es baja, ambos son gases porque su masa es baja. Y recuerde que masa y densidad son directamente proporcionales. Pero la masa atómica de estos elementos son diferentes. Claro, mientras el nitrógeno está a la derecha, grupo 5, masa atómica 14, el hidrógeno está a la izquierda,
primer elemento del grupo 1, masa atómica 1. Si a mí me dicen que este sistema está en equilibrio, primero la ecuación tiene que hacer las veces de igualdad. Obviamente el término ecuación significa igualdad. ¿Cómo lo comprobamos? De dos maneras diferentes. Un mol de nitrógeno, que son 2 átomos de nitrógeno que equivalen a 28 gramos mol, porque cada nitrógeno es 14, reaccionará con 6 gramos de hidrógeno, que en realidad son 3 moles, porque 3 por 2 te da 6, 18 más 6 te da 34, falso profe, 28 más 6 me da 34. Por lo tanto, se me deben formar 2 moles de amoníaco, también en estado gaseoso. Como los elementos se encuentran en el mismo estado material, el equilibrio es un equilibrio homogéneo, ¿verdad? Mira que aquí la flecha va en doble sentido, me pueden aparecer 2 flechas en sentido contrario o una con sentido diferente, ¿cierto? Me dicen que el proceso es reversible. La manera número 1 es encontrando esto que tenemos aquí en tinta negra, que son las proporciones estequiométricas, lo que hablábamos ahorita, cantidad o concentración. Si la concentración es adecuada, probablemente ocurra la reacción, ¿cierto? Un mol de amoníaco reacciona con 3 moles de hidrógeno para producirme 2 moles de amoníaco, profe. Un mol de nitrógeno con 3 de hidrógeno me producen 2 de amoníaco. Y en las 2 moles de amoníaco tienen que haber la misma masa que existía en R, o sea, los mismos 34 gramos. Por eso, en ese momento nosotros decíamos, si la N vale 14 y la H vale 1, 14 más 3 es 17, por 2 te dan los mismos 34 que teníamos al principio, ¿cierto? Pero en realidad esto, ¿cómo llega a obtenerse? En un proceso industrial para la obtención de amoníaco, me dicen que probablemente a cierto recipiente se le suministre metano, que es un gas. Eso lo vamos a mirar en propiedades físicas de hidrocarburos. Los 4 primeros hidrocarburos de alcano, de alqueno y de alquino, los 4 primeros son gases a temperatura ambiente. Si ese metano reacciona con agua, ¿cierto? Reacciona con agua, me va a generar 2 gases, que serían monóxido de carbono y 3 moles de hidrógeno. Yo debería revisar esto, si es verdad que se forman 3 moles de hidrógeno. Un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha, ahí no hay problema. 4 hidrógenos del metano y 2 del agua, son 6. 3 por 2, 6. Eso está bien, ¿verdad? Si se hidrata al metano. Pero en otro recipiente aparece que se deja entrar cierto volumen de aire. Y en el aire va a haber dióxido de carbono, va a haber vapor de agua, va a haber oxígeno, va a haber hidrógeno y otros componentes más, para obtener amoníaco como producto principal, NH3. Me dicen que esto entra en reacción y se me forman ahora el doble de moles de monóxido de carbono que había aquí. Al hidratarse el metano y combinarse con el aire, me genera este montón de gases, ¿cierto? Este montón de gases entrará en un recipiente mucho más grande que va a albergar mayor volumen de gases que los que había al comienzo. Pero si yo en este segmento que estoy mostrando aquí del proceso aplico presiones parciales de los gases, ley de John Dalton, es más grande este recipiente porque debería soportar la presión de este y la presión de este. Por eso es más grande, ¿cierto? Y me dicen que aquí está la presencia de un catalizador que va a ser la temperatura. Y acabamos de mirar en el recorderis que la temperatura, al igual que la presión, al igual que la naturaleza,
de los componentes, al igual que incluso el origen, o digámoslo así, la calidad de los componentes, va a participar de una manera directa en que ocurra el proceso. Me dicen que en este recipiente se le suministra, no me están diciendo cuántas moles, se le suministra cierta cantidad de agua. Entonces va a recibir estos gases de aquí y va a recibir agua. Mira que aquí vuelve a entrar agua, pero de aquí va a salir. Entra, pero vamos a decir por qué. Si aquí hay se quintuplica la temperatura de referencia de ebullición del agua, es buscando que precisamente por el aumento de energía cinética con esta temperatura tan elevada, 500 grados centígrados, ocurra rotura de enlaces entre las partículas que aquí están presentes. Se me formen cierta mezcla precisamente de unos gases. Me dicen aquí generación de la mezcla, aquí en este segmento. Aquí me imagino yo, debe ser este material tan resistente, pues para que soporte más de 500 grados centígrados. Porque si soporta menos el material del que está hecho esta conexión, pues se revienta el sistema. Presión total igual a presión 1 más presión 2 más presión 3 más presión 4, etcétera, etcétera, etcétera. La sumatoria de las presiones parciales, ley de Young-Dalton, ¿verdad? Porque estamos trabajando con gases, debido a que hay presencia de temperatura, aumento de energía cinética, aumento de presión, ¿ves? ¿Disminución de qué? De energía potencial. Esos gases son recogidos y bajo el efecto de un compresor todavía se le aumenta una mayor presión a la mezcla interna. Pasan a otro recipiente. En ese recipiente se le vuelve a suministrar agua. ¿Cuál será el efecto del agua aquí? Pues disminuir la temperatura que se había aumentado acá. ¿Cierto? Recuerde que cuando me hablaban en 10º grado de los diferentes tipos para separación de mezclas o métodos de separación de mezclas, hablaban de la centrifugación, me hablaban de la destilación, me hablaban de la imantación o el magnetismo, entonces un montón de cosas para separar mezclas. Me están diciendo que si yo suministro agua aquí, me va a servir para disminuir el exceso de temperatura, y a disminuir la temperatura disminuye la presión a la que está sometida la mezcla de gases recogidas en este compresor, ¿cierto? Parte del agua y del vapor de dióxido de carbono deberían salir. ¿Cuál es la razón? Creo que nosotros dejábamos planteado ese ejercicio del ácido carbónico. Míralo aquí, sí señor, lo dejamos planteado, que es el que no hemos terminado de responder. Ácido carbónico, H2 más CO, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer aquí. Mira lo que yo les estaba explicando, recordando más bien. Los ácidos inorgánicos van a tener dos orígenes, o mejor, dos criterios de clasificación, según la cantidad de hidrogeniones y según el origen. Por eso un temita me va llevando a lo otro, les hablaba de pH. Según el origen químico, aquí hay un asterisco, significa que la siguiente diapositiva me tiene que dar, míralo, aquí está. Por eso le estoy hablando de recorderis hoy. Según la cantidad de hidrogeniones, el 10º grado me decían monoprótico, biprótico y poliprótico. ¿Qué recordábamos nosotros? Esta primera fórmula en negro es un ejemplo para recordar de ácido monoprótico. Tiene un solo hidrogenión, que es el grupo funcional del ácido inorgánico. Biprótico va a tener dos hidrogeniones, el sulfúrico. Y el poliprótico tendrá 3 o más de 3. En este caso, el ácido mal denominado en biología como fosfórico, en realidad
No, porque el fósforo es un elemento que lo podríamos catalogar como especial, porque es muy importante debido a la estructura de ADN fundamental para los seres vivos en la biología. Entonces, significaría algo incorrecto, inconexo con la realidad, hablar de ácido fosfórico y referirme solo a esta fórmula. Porque según el origen químico, o existen hidrácidos o existen oxácidos. Diferencia entre el uno y el otro. A ver. Me queda un minutico. Diferencia entre el uno y el otro. Por ahora, un hidrácido es monoprótico. ¿Cierto? Además, un hidrácido es binario porque no resulta de la reacción de hidratación. En cambio, el oxácido sí, porque el oxácido es ternario debido a la reacción directa entre un óxido ácido, porque es un elemento no metálico, obviamente, con agua, ¿cierto? Para que me dé la estructura ternaria de un ácido oxácido, ¿verdad? En ese caso decíamos, mira, todo esto lo dejamos planteado, que para que se me forme el ácido carbónico, debería recordar los estados de oxidación del carbono, y son 2, más 2 o más 4. Si me dicen carbónico, como termina en ico, voy a seleccionar el valor 4, que es mayor que 2. Profe, y si me dijeran carbonoso, entonces trabajáramos con 2, no con 4. ¿Y por qué mencionamos el carbónico? Porque es un gas que además de hacer parte normal de nuestra atmósfera, participa como derivado, hasta ahí dejábamos, como derivado en el proceso de obtención de amoníaco. Bueno, jóvenes, vamos a dejar hoy hasta aquí, hasta donde habíamos terminado, para retomar eso el próximo jueves, es decir, el próximo 30 de julio. ¿Ok? Que mi Dios me los bendiga, que tengan muy buen día.